Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Es cierto que necesitamos recursos económicos y materiales para llevar el nombre de Jesús a todos lados. No podemos ignorar que vivimos en este mundo, pero la frase de Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, indica que los recursos no son lo esencial de la misión cristiana. Pedro restituye a este hombre a la vida social y religiosa, y esto porque Pedro crecía en Jesús y en su nombre hablaba y actuaba. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia del Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos en esta octava de Pascua. Pedimos humildemente perdón al Señor por todas nuestras faltas y nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oración. Dios nuestro, que todos los años nos alegras con la celebración solemne de la resurrección de tu Hijo, concédenos por tu bondad que este júbilo alcance su plenitud en la Pascua del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En una ocasión, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento que podían diariamente junto a la puerta del templo llamada La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo: míranos. El hombre los miró fijamente, esperando que le dieran algo. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó de inmediato. Se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Y entró con ellos en el templo caminando, saltando y glorificando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Reconocieron que era el mendigo que pedía limosna sentado a la puerta del templo llamada La Hermosa. Y quedaron asombrados y llenos de admiración por lo que le había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrense los que buscan al Señor. Alégrense los que buscan al Señor. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas. Canten al Señor con instrumentos musicales, pregonen todas sus maravillas. Alégrense los que buscan al Señor. Gloríense en su santo nombre. Alégrense los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen constantemente su rostro. Alégrense los que buscan al Señor. Descendientes del Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, en toda la tierra rigen sus decretos. Alégrense los que buscan al Señor. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por 1000 generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. Alégrense los que buscan al Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo que comentaban por el camino. Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió:
Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, le preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron, quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Ellos encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado. Y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este pasaje tan hermoso, le llamamos los discípulos de Emaús, ¿verdad? Primera escena, es bastante larga esta narración y tiene muchos elementos, es una catequesis de Lucas espectacular, también catequesis tan necesaria para nosotros. Aquí, número 2 siempre significa comunidad, es decir, la comunidad que está ya en este momento, está desanimada después de la muerte del Señor. Ya para llegar de droga, volvamos a nuestra casa, volvamos a Emaús. Coábelo y coa lleva ya virore y pama o manoma lleva lo iba cueñan en die peñan de moquine Jesús, ¿verdad? Eso es lo que nos puede pasar muchas veces también nosotros, queridos hermanos, caminamos, pensamos, queremos hacer el bien, pero después parece, entre comillas, nuestro liderazgo, nuestras acciones, nuestras propuestas, tenemos nuestros momentos de fluctuaciones, de desánimo, y se derrumba también nuestra propuesta. Y bueno, eso es lo que puede suceder y eso es lo que está sucediendo aquí. Y entonces ellos están volviendo hacia Emaús, esta comunidad desanimada, es decir, ya es yapala, ya van allá para llegar en droga. Pero aquí en el camino, interesante también, en nuestra vida de todos los días, ahora estamos, ya queridos hermanos, después de la resurrección, la vida continúa. Pero es ahora donde nosotros tenemos que reconocer que Jesús ha resucitado y que Jesús camina ahora a nuestro lado. En esta angustia, en este momento de desánimo, ellos se dan cuenta ahí que Jesús se acerca a ellos y camina con ellos. Y es ahí donde nos interpela. ¿Qué ustedes comentaban por el camino? Y ellos, dice, con semblante triste, uno de ellos, que se llama Cleofás, le responde, tú eres el único forastero de Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. Es decir, ellos están tan seguros, pero ¿seguros de qué cosa? Del fracaso. Vos sos el único que no sabéis lo que pasó. Muchos nos quedamos en la muerte, muchos nos quedamos en el fracaso. Nos cuesta mirar la resurrección o nos cuesta mirar pasos
agigantados o bien adelantados que tienen que significar para nosotros nueva vida. Este es Cleofás, del otro no sabemos luego el nombre. Son dos, uno se llama Cleofás, del otro no tenemos el nombre, porque el otro sos vos, soy yo. Ah, muy interesante la catequesis de Lucas aquí. Tú ignoras todo lo que pasó en estos días, ella biopea, anderan de biopea. Y aquí Jesús les pregunta qué es lo que pasó. Y ellos comienzan a decirle todo lo que pasó de un Jesús simplemente entonces que hizo milagros. Un Jesús taumaturgo. Jesús va más allá y por eso comienza a explicarle, pero ustedes no sabían. Pero no me entienden, por ahí venían de ya iba a través de los profetas. Les explica, dice, desde Moisés, todo lo que tenía que suceder con respecto a él. Pero aún, esta es otra cosa interesante. No es simplemente la Biblia o la palabra de Dios la que les convence, queridos hermanos. La Iglesia siempre interpretó y le da el segundo paso, que es justamente el compartir. Entonces, es importante conocer la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene que hacerse realidad. Cuando Él hace la demanda de seguir, ahí está la solidaridad. Ven, quédate con nosotros. Y en el momento en que compartimos, ahí cuando Jesús está con ellos, caridad quiere decir eso, queridos hermanos. Y la Iglesia siempre insistió en la caridad. Y entonces dice, al partir el pan y al presentarle, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ahí lo reconocimos. Queridos hermanos, reconocer al Señor en el partir el pan. Reconocer al Señor no lo vamos a hacer simplemente en el bla bla de lo que podemos leer y que nos puede orientar, y es importante nuestra hoja de ruta, la palabra de Dios, la Biblia. Pero queridos hermanos, no podemos quedarnos ahí. Reconocer a Cristo es cuando nosotros hacemos parte de nuestra vida la palabra y ahora somos capaces de ser solidarios, no ser tacaños con la vida, sino que ser generosos. Este es nuestro tiempo. Si ahora nosotros no lo vivimos y no somos generosos, ¿cuándo vas a hacerlo? Cuando estás en el cementerio siendo polvo, porque al polvo volveremos. Así que, queridos hermanos, partamos el pan, reconozcamos al Señor que nos llama y hagamos de este mundo un mundo mucho más justo, más humano, porque eso es lo que el Señor hoy nos pide con la fracción del pan. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Cristo el resucitado, escúchanos. Cristo el resucitado, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que apoyado en la palabra de Dios y en la oración, llegue a vivir la Pascua, oremos al Señor. Cristo el resucitado, escúchanos. Por nuestras autoridades, para que aprovechen este tiempo de Pascua para renovar sus vidas y sus compromisos con el Señor y con su pueblo, oremos al Señor. Cristo el resucitado, escúchanos. Por los que sufren angustias, para que descubran el sentido de la vida y de la alegría en Jesús resucitado, oremos al Señor. Cristo el resucitado, escúchanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Cristo el resucitado, escúchanos. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sangre
Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta con bondad, Señor, el sacrificio de nuestra redención y obra en nosotros la salvación de alma y cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, juntos, con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de pecados y protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oración final. Padre, los sacramentos de tu Hijo que hemos recibido nos renueven espiritualmente y nos conviertan en nuevas criaturas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Muchas bendiciones.